for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name. Oh, buenos días, aquí estamos en... ¿Dónde estamos? En Julian, California. Estamos, pero realmente donde estamos aquí. Vamos a comenzar en vamos a hacer un senderismo. Como ves, estoy vistiendo aquí mi gorrita de frío. No tengo mucho, bueno, tengo dos camisas, una camisa manga larga, también tengo mi suéter. Y ahí vine con pantalones cortos, pero me los tuve que cambiar porque hace bastante frío. Tiene que estar como los 50 y pico ahora mismo. Y nada, vamos a empezar el senderismo. Son como 5 millas para ir y para virar, y promete unas vistas espectaculares, así que vamos para allá. Y aquí también vino alguien con nosotros, un nuevo integrante de nuestra Bueno, siempre ha sido integrante porque ha viajado muchísimo. Y pues ahí va a estar con nosotros. Estoy caminando un ratito y nos vamos a poner en esta mochila que está aquí, para que vaya con nosotros más tranquilito, porque ya él tampoco es muy jovencito, así que camina un rato pero después se cansa. Así que pues vamos allá, vamos a ver entonces lo que vemos, y pues vamos a ver qué te podemos enseñar. Ahí, como puedes ver, este es el Volcán Mountain Wilderness Preserve. Es de parte todavía del county o del distrito de San Diego. ¿Listo? ¿Está listo? Me va para la mochila. Ya mismo va para la mochila. Aquí está la entrada del sendero. Lo hizo un diseñador y todo, bien bonito. Y del área local. Y nunca había entrado a un sendero que tuviera una entrada tan peculiar, tan bonita. Así que vamos para allá. Acabamos de leer un letrero allá abajo que decía que te puedes encontrar aquí desde simples insectos hasta serpientes de cascabel, gatos monteses y muchos otros animales que no desearía encontrármelo. Así que vamos a ver. Como puedes ver, hay granja cerca. Seguimos subiendo aquí el sendero. Y mira la vista como se está viendo ya. Lo mejor de caminar estos senderos realmente no es lo que hay al frente, sino cómo se ve atrás. Bueno, también lo que hay al frente, pero miren qué bonito. Este parque tiene casi 3000 acres. Nuestro carro está allá abajo, si lo puedes ver ahí. Todavía no quiere parar en Nefralibata, pero yo estoy seguro que va a querer parar allá mismo. Y esa mochila que tiene de ahí de atrás, la espalda, pues la que vamos a usar. Aquí hemos llegado a un descanso. Estamos en piso plano, pero que tiene una elevación más o menos de sobre los 1000 pies. Este sendero, como puedes ver, no sé si lo puedes ver bien, pero este es el camino. Es pedroso y elevado. Ahí va la ida con Domino. Todavía Domino está aguantando, pero tampoco es tan fácil. Así que tienes que, no es que tienes que estar en unas condiciones óptimas, pero tienes que tener algún cierto de condición para poder venir
venir aquí y hacerlo. Algo que he visto son muchos árboles de robles y están tirando estos, ¿cómo se llama esto? Piñas de árbol, piñas de roble o semillas de roble, lo que sea, como lo quieras llamar. Y hay un montón por el piso. Y parte de la naturaleza, cuando uno camina, ese es el contacto que uno hace, ¿no? Y es bien importante hacerlo porque es el momento que tienes para detenerte. Ahí dominó. ¿Verdad? ¿Dónde está dominó? Adiós, ya ¿Dónde no va a caminar, que no estará por ahí. Adiós, cara. Míralo ahí. Esta es la mochilita que usamos para él. Sí, gente, es de perros. La compramos especialmente, fue diseñada para si tienes un perrito chiquito como Domina, puede acompañarte a este tipo de... No nos podemos quejar porque subió un montón, más de lo que pensábamos. Subió más como... cansados estábamos nosotros que estamos... Yo diría que subió como como una milla más o menos, o algo así. Son y 5 en total. Empinado, sí. Bueno, vamos a seguir. Vamos por allá. Bueno, feliz año nuevo 2020. Y hoy es ¿qué? 18 de enero. Y una de las cosas que nos propusimos hacer este año fue una vez al mes salir fuera de casa. Así que, irnos a la naturaleza a explorar. Así que ya empezamos hoy. El mes que viene pues esperamos hacer otro. Estamos planeando ahí otra aventura. Ahora viramos para acá. Estos paseos así son los que pues te hacen tener una vida un poquito más llevadera, vamos a decirlo así, en lo que A sobrevivir más. En lo que llegas a tus metas, próximas metas, lo que sea. Ya quería mostrar el terreno. Está bastante, tiene lodo, tiene Sí, porque fango, como decimos estaba en Puerto lloviendo Rico. recientemente. Pero no está bien húmedo, está más o menos ahí. Entonces, Y estoy entrenando mis hiking boots. fíjate para atrás. Ups. Sus nuevas botas impermeables son carísimas. No condenadas, tan cara. pero Lo que pasa es que no quería comprar nada que estuviera hecho de piel de animal. Y pues quería comprar algo que fuera simplemente sintético. lo bueno es que son Siempre- impermeables y sí. hemos estado en varios sitios Ay, donde sí. llueve o está mojado. Y tenemos los Y pies al final mojados. terminamos con los pies mojados. Yo no, en cualquier Y momento aquí. he tenido que botar los zapatos porque a veces están tan... That is gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Y como si hubiéramos entrado a un nuevo mundo de espacios abiertos, vinimos entonces a este pequeño bosque aquí, lleno de árboles y viento más frío por la sombra, ¿no? Pero mira qué bonito. Árboles bastante viejos también. Y eso es lo bueno de este sendero, es que tiene otra vez, aquí entramos a otros espacios abiertos y tiene estos bosques así que vienen repentinamente en el camino, o que aparecen repentinamente en el camino. ¿Qué es esto otra vez, Leida? Desde el 1928 al 1932
salió, habían astrónomos que estaban buscando dónde iban a construir el telescopio observatorio Hale. Ajá. Y pues fueron a diferentes partes de California, del sur de California, para ver dónde lo iban a construir. Y esto era uno de los posibles lugares. Pero como tenían que pasar la noche aquí, porque obviamente estaban explorando las estrellas, cuando había condiciones adversas de clima, como en el invierno, pues lo que hicieron fue una pequeña como cabaña para que ellos pudieran calentarse y pasar la noche aquí y refugiarse. Entonces pues eventualmente decidieron construir el telescopio observatorio en la montaña Palomar, que es a 25 millas noroeste desde aquí. Y de hecho nosotros fuimos allí. Nosotros fuimos a ese observatorio. Para ese tiempo no estábamos grabando videos, pero sí hicimos un hike allí, un senderismo. Sí. Y es bien interesante, si no han ido deberían ir, Sí. es muy bonito. Muy chévere y está en una cuando buena fuimos localidad. a acampar en esa área, ¿te acuerdas? Ujú. Y pues esto es lo que queda de La chimenea. cabaña, más que la chimenea. La chimenea es lo que queda de esa cabaña cuando estábamos aquí. Light is gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Bueno, aparentemente hemos llegado a la cima. Esto es. Pensé que iba a estar un poco más rotulado o algo, pero realmente no lo está. Pero estamos bastante alto. Sí, puede ser que dice ahí. Mira, sí, 1938, Volcan número 1. Parece que esto era en algún momento un volcán, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿por qué se llama Volcan Reserve? Menos que tenga la forma. Aquí alguien puso, tal vez ese palito que está ahí era bueno, anyway, súper bonito la pista. Aquí ya vamos bajando desde la cima de la montaña Volcán y quería enseñarles aquí la vista hacia la distancia de la montaña. El día está bien lindo. Savannah, I'm coming home, Savannah. Bueno, aquí muchachos, ya llegan, muchachos y muchachas, ya llegamos. Nos tardamos más de la cuenta, pero es por todas las paradas que hicimos, ¿verdad? Hicimos varias paradas. No sé ni qué hora. Fue como la 1:30 ahora. Alguien nos acabó de preguntar si era largo. Pues le dijimos exactamente lo mismo, que para nosotros fue más largo, pero fue porque nos paramos mucho. Pero muy bonito. Si están por aquí cerca de San Diego, en Julian, y quieren hacer alguna actividad así de senderismo, esto es una buena oportunidad. Otra vez se llama el Volcano Wilderness Preserve o Volcan Wilderness Preserve. Ya, estábamos llamando. Ahora vamos a tratar de ir al pueblito de Julian, a ver qué podemos ver allí también. Savannah, I'm coming